inicio a esta conferencia magistral, Los saberes en la didáctica. Buenas tardes. Me da mucho gusto poder compartir estas ideas hoy con ustedes. Guardan relación con, podríamos decir, un tema central que es cuáles son los nuevos planteamientos que se vienen desarrollando en el campo de la didáctica y una interpretación que les voy a ofrecer con la idea de que puedan ayudar a orientar su trabajo en el salón de clases. O sea, una orientación donde yo busco que pueda servir tanto para profesores en términos de cuando organizan su trabajo docente, poder decir qué es lo que estoy buscando que mis estudiantes logren o qué tipo de aprendizaje estoy buscando que mis estudiantes logren, como con respecto a los estudiantes en términos, entiendo que hay un grupo de estudiantes de psicopedagogía en términos de poder clarificar ciertos elementos de los planteamientos didácticos. La siguiente, por favor. Voy a abordar 3 temas en la conferencia, no sé si... voy a abordar 3 temas en la conferencia, no me voy a detener ahorita en su planteamiento, sino más bien me parece que como un organizador de la conferencia que ustedes tengan claro esta cuestión. Yo les propondría que, dado que en la computadora de la universidad se ha quedado la presentación, que no sé de qué mecanismo puedan tener después, si lo puedan subir a una página web o puedan tener algún mecanismo para que puedan acceder a ella y no necesiten estar tomando nota en este momento. La siguiente, por favor. O sea, una primera pregunta cuando uno se aproxima a la didáctica es si tiene en este sentido, si tiene en este momento sentido hablar de la didáctica. Lo que uno observa en el conjunto de políticas que se ha instaurado a nivel mundial en torno a la educación, yo podría decir que es un pensamiento de corte eficientista, que es un pensamiento que lo que busca es que la institución educativa, cualquiera que sea su nivel, lo que muestre es que tiene resultados, lo que muestre es que tiene productos y que estos productos de alguna manera se llaman lo que pasa en los alumnos y sobre todo el que los estudiantes cumplan sus estudios con la regularidad y que terminen en los tiempos establecidos. No digo que eso no sea necesario o que no sea conveniente. Lo que estoy tratando de decir es que quizá es muy productivista y que se ha perdido de vista la dimensión que la didáctica abre para una reflexión sobre el espacio educativo como un espacio de formación. Si uno ve los documentos que surgieron en la década del 90, apostaban a mejorar materiales educativos más que a mejorar el trabajo docente. Y la apuesta sigue vigente. Esto es, cuando hoy ven unos ciertas reflexiones o ciertos planteamientos en torno a la educación, pareciera que bastara con mejorar y con utilizar nuevas tecnologías, con apoyarse en medios virtuales de educación y que esto en sí mismo produciría una mejora en el trabajo educativo. Se gestaron en América Latina proyectos de autonomía escolar y la idea de proyectos de autonomía escolar que funcionan de distinta manera, que funcionan con distintos nombres, pero que porque a veces funcionaron como para las instituciones de educación superior, como programas de apoyo a la modernización de la educación superior, mientras que para la educación básica se les dieron distintas denominaciones como escuela autónoma, descentralización educativa, etcétera, buscando que quienes se asumieran estos proyectos tuvieran un apoyo financiero. Y finalmente, yo creo que la última etapa, la etapa que estamos viviendo en este momento, es la implantación de pruebas a gran escala, sean pruebas nacionales o sean pruebas internacionales, donde directamente lo que se está haciendo es comparar los resultados
que obtienen los estudiantes en estas pruebas, digamos como si fuera la calidad del producto que estamos preparando. Incluso en el lenguaje de los economistas de la educación ya ni siquiera se utiliza la palabra alumno, no se utiliza la palabra aprendizaje, sino se habla de formación del capital humano. O sea, ya se utilizan nuevos vocablos para entender esta cuestión. La siguiente, por favor. Lo que quiero plantear en esta diapositiva, que está tomada de un texto escrito en 1926, uno podría decir, ¿por qué te vas a textos tan viejos, casi centenarios? Porque lo que yo quiero mostrar es que este pensamiento y muchas de las cosas que estamos en este momento reivindicando o que se están reivindicando en torno a la educación tienen bastante tiempo ya en la discusión pedagógica. El Comité de Programas Escolares que se armó, que se convocó en Estados Unidos en el año de 1926, que intentó conjugar a los autores de lo que hoy podríamos denominar el movimiento Escuela Nueva, Kilpatrick, por ejemplo, del pragmatismo, John Dewey, con los autores más de corte tecnicista, como Franklin Bobbitt, el primer autor de currículum. Se convocó a personalidades, a ellos y a personalidades en torno a ellos. John Dewey no estuvo, pero estuvieron alumnos de John Dewey, a que hicieran una declaración de cómo debía de ser el programa escolar, con independencia de que no llegaron a ponerse de acuerdo, y sí se pusieron de acuerdo, porque la declaración existe, y digo que no llegaron a ponerse de acuerdo porque después de la declaración cada quien tuvo libertad de escribir un ensayo manifestando en qué acordaba y en qué no acordaba con la declaración. Pero lo que es interesante es observen los términos de la misma. Una de las formas más fructíferas de controlar los programas es la medición por exámenes y test o pruebas uniformados. No se utilizaba en ese momento la denominación pruebas a gran escala, que es como se les llama. Los maestros y los alumnos trabajarán inevitablemente para los elementos representados en los instrumentos con los cuales se mide su éxito. O sea, lo que quiero plantear es, hay una aspiración muy vieja en el seno de la misma pedagogía por intentar que los exámenes en concreto sean el instrumento que oriente el trabajo de maestros y de alumnos. Y entonces casi podríamos decir que si examinamos una prueba nacional, prácticamente se convierte en la orientadora curricular si nos descuidamos de lo que se pretende que el maestro haga en el salón de clases. Probablemente en este momento en Argentina no exista un examen de egreso de licenciatura, pero yo les podría decir que ya en América Latina hay países, Colombia, donde el examen es obligatorio, o México, donde el examen es voluntario pero inducido a través del financiamiento que la institución pueda obtener si sus egresados presentan y aprueban dicho examen. Lo que quiero plantear es, no estoy abogando por algo que quizá pudiera acontecer, sino estoy hablando de algo que es una realidad. Ya no hablemos de las pruebas nacionales o de la prueba PISA, y del efecto que esto tiene en la manera en que los alumnos y los maestros organizan su trabajo educativo. La siguiente, por favor. Desconozco si en el plan de estudios ustedes lleven la asignatura o lleven el contenido de didáctica, pero un error en el que hemos caído los maestros de didáctica es en desconocer que al interior de la didáctica hay escuelas de pensamiento. Cuando uno ve en general las historias de la educación, porque a las historias de la educación les pasa lo mismo, y a la didáctica parece que son nada más sucesión de hechos que se suceden uno tras de otro. Y el que no nos digan que hay una escuela de pensamiento nos dificulta
el que podamos tener elementos estructuradores del pensamiento didáctico. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si uno se acerca a la sociología, un estudiante de los primeros cursos de sociología empieza a aprender que en sociología hay funcionalismo, hay estructural funcionalismo, hay marxismo, etc. Si uno se acerca a la psicología, muy rápido se aprende que hay psicología experimental, psicología constructivista, psicología de corte clínico, etc. Sin embargo, los estudiantes que se acercan a la educación pareciera que se acercan a un campo de conocimiento donde no hay nada, donde lo único que hay es sucesión de saberes. Esto es, Rousseau escribió cosas sobre el niño porque se le ocurrió, era muy ocurrente. Y después John Dewey escribe sobre el pragmatismo porque también tenía ocurrencias importantes. Y Paulo Freire escribe sobre educación como práctica de libertad porque ahí se topó con una persona a la que le quiso enseñar a leer y empezó a tener ocurrencias. Y entonces, mientras tratemos la educación como un conjunto de ocurrencias que se suceden una y después otra, no podremos entender que es un campo, como todo campo científico, como todo campo de conocimiento, donde hay posiciones, donde hay escuelas de pensamiento y donde hay un debate intrínseco. La segunda idea probablemente es la que a veces se acepta más de la didáctica, que es una disciplina teórico-práctica. Pasamos a la siguiente, por favor. Yo creo que una riqueza de la didáctica es haberse conformado antes de la modernidad. Yo creo que, porque lo que yo sostengo es que una disciplina en su conformación lleva una estructura y que a veces nos quedamos con su doctrina y no con su estructura. La didáctica tiene una estructura que la convierte, yo diría, en un programa o en un proyecto de utopía para la formación del individuo. En primer lugar, es heredera del movimiento de reforma y en especial de las tesis de la reforma radical. Si ustedes recuerdan los cursos de historia, la reforma encabezada por Lutero, podríamos decir, o en la versión anglicana, por la separación de los obispos de la Iglesia Católica, ustedes van a encontrar ahí dos pies de la reforma distintos. Un pie, el anglicano, que seguía conservando su respeto a la monarquía y darle al monarca el carácter de representación divina, y otro pie mucho más radical, el que representaba a Lutero, en términos de decir, no, todos somos iguales ante un ser superior. No es clase de catecismo, no es clase de religión esta, pero lo que sí quiero plantear es cómo esta idea de Lutero la va a tomar Juan Amós Comenio en 1957 y va a empezar a construir una perspectiva de que se enseñen en las escuelas, dice, que en todo pueblo o aldea se cree una escuela donde asistan de manera simultánea niños y niñas, ricos y pobres. Está tomando esta idea del movimiento de la reforma radical en términos de la igualdad de todos los que posteriormente serán ciudadanos. En ese momento, 1657, no existe el concepto ciudadano, pero sí en Comenio existía algo que probablemente los historiadores de la educación no han destacado suficientemente, y era el internado jesuita de fines del siglo XVI. Y el internado jesuita, si ustedes se acuerdan, era un internado, primero, cerrado al mundo, o sea, se enseñaba todo en latín y estaba prohibido utilizar las lenguas maternas, era sancionado el utilizar lenguas maternas, pero fundamentalmente era un internado para nobles. O sea, no cualquiera podía tener derecho a ingresar al internado jesuita. En ese momento es cuando se escribe en la Compañía de Jesús por el padre Acquaviva la Ratio Studiorum 1594. Entonces, cuando Comenio está formulando Didáctica Magna,
en 1657, aunque 1627 la versión checa, en el fondo, desde el punto de vista de debate de las ideas, está discutiendo con los jesuitas. Está discutiendo con los jesuitas y está marcando que la educación tiene que ser para ese hombre nuevo, que es igual, independientemente de cuál sea su origen de nacimiento o su origen de cuna. Por eso viene la segunda afirmación de esta lámina. Es precursora del pensamiento liberal. Y hay muchas partes del planteamiento de Comenio que a mí me gusta resaltar porque creo que no han sido suficientemente trabajadas. No sé si ustedes se han observado. Si no me equivoco es en el capítulo 9, aunque puede ser también en el capítulo 6, pero estoy más claro que puede ser en el 9. Comenio dice, cuando habla de la educación de las mujeres, los que me dicen que la mujer no merece ser educada porque es un espíritu superfluo, no entienden que la superficialidad que le atribuyen al espíritu de la mujer se debe a que no le dan educación. Denle educación y van a ver cómo esta superficialidad desaparece. Si ustedes toman estas frases de Comenio, van a encontrar un autor realmente muy avanzado a la época en la que le corresponde enunciar y vivir. Y yo creo que aquí está un mensaje de la didáctica que hemos perdido. Saben que la didáctica tendría que ser una disciplina que avanzara sobre el hombre nuevo. La didáctica tendría que ser una disciplina que estuviera pensando cómo debemos formar al hombre para las necesidades de mediados del siglo XXI. Tendríamos que estar ubicándonos en esta condición, en ir pensando hacia adelante. Y lamentablemente, si nos ponemos a ver qué hemos hecho los autores de la didáctica, es hacerla una disciplina hacia el pasado. Que piense en la educación del hombre de mitad, pero del siglo XX. No de mitad del siglo XXI, sino de mitad del siglo XX. La siguiente, estoy tomando frases de Comenio de Didáctica Magna. Por todos los medios hay que encender en los alumnos el deseo de saber y aprender. Ubiquen la palabra, no dice la motivación. O sea, independientemente de que hay motivaciones internas en el individuo, el deseo es mucho más fuerte. Ubiquen la palabra. O sea, por todos los medios hay que encender en los alumnos el deseo de saber y aprender. El método debe disminuir el trabajo de aprender de tal modo que no haya nada que moleste a los discípulos ni los aparte de la continuación de los estudios. La escuela pensada para atraer a los alumnos, no para expulsar a los alumnos. No para que el alumno, cuando se le pregunta, y ustedes saben perfectamente que muchas de las preguntas que se le hacen a los adolescentes en la secundaria, de qué les gusta en la escuela, lo que responden es, lo único que me gusta son mis amigos. O sea, no hemos logrado encontrar una reestructuración del sistema educativo acorde a las necesidades del sujeto actual de la educación. Puede no gustarnos cómo es el sujeto actual de la educación. Podemos decir, era mejor cuando nosotros éramos jóvenes, o cuando éramos adolescentes, o cuando éramos niños, que obedecíamos calladito a los maestros. Pero hoy ni los niños, ni los jóvenes, ni los estudiantes universitarios obedecen calladito a los maestros. Y entonces hay un cambio radical en la forma de ser. Para Comenio es un problema de organización de los estudios. Si los estudios se organizan rectamente, como antes lo he preceptuado, serán por sí mismos estímulos para entendimientos y atraerán y arrebatarán a todos con su dulzura. Me importa más la siguiente frase. Si acontece lo contrario, no es por culpa de los que aprenden, sino de los que enseñan. Una frase muy fuerte porque nos coloca a las instituciones, a los responsables curriculares y a los maestros, nos coloca frente a la responsabilidad, frente al compromiso de qué está pasando cuando le ofrecemos un contenido a los estudiantes.
no significa, y no lo vayan a tomar los estudiantes por la vía de que, si el maestro no me entusiasma, entonces es culpa de él. No significa exactamente eso. Sí significa que todos tenemos que hacer un esfuerzo en la educación por encontrar lo que sea significativo para el aprendizaje. La siguiente, por favor. En 1970, el primer autor que, en mi opinión, formuló la idea de corrientes o escuelas de pensamiento en la didáctica fue el profesor Snyder. El profesor Snyder me parece que sigue siendo un marco de análisis lo que él postuló. Porque ustedes se encuentran del lado izquierdo lo que habitualmente llamamos escuela tradicional. No le podemos quitar el nombre. Yo le puse en la lámina solamente didáctica clásica. Acá adelante hay lugares también, por si gustan pasar y no estar incómodos allá. Yo no tengo ningún inconveniente en que lo hagan, para que no estén parados. Les decía, en el lado izquierdo ustedes encuentran esta didáctica que se le atribuye a Comenius. Snyder dice con mucha claridad, es más fácil satanizar a la escuela tradicional que entenderla. Es más fácil satanizarla que intentar comprender la época en la que surge y para qué surge. Entonces, él plantea que la escuela tradicional, la actividad está centrada en el docente, como este tipo de conferencia, que lo importante son los contenidos, lo importante es el orden de los contenidos y que todos los contenidos, que no quede un contenido que no sea cubierto, y que la función de la escuela es generar erudición. Plantea educar para la vida, o sea, educo para que después te puedas incorporar en la vida, para que después puedas ser profesional, y al profesor le asigna la función de vigilancia y disciplina. Cállense, guarden sus cosas, no copien, etcétera, etcétera. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX empieza un movimiento diferente, el que se llama movimiento escuela nueva o escuela activa. Lo que Snyder trata de fundamentar en su libro Pedagogía Moderna es cómo se colocaron al extremo las dos escuelas de pensamiento. Cómo mientras una se ubicaba en el profesor, la otra se ubica o se centra en el interés del alumno. Mientras una le da relevancia al contenido, la otra le da relevancia a la actividad espontánea, al descubrimiento del estudiante. Mientras una dice te educo para, la otra dice no, la escuela ya es la vida. Y entonces no nos esperemos al después, hagamos de la propia escuela la posibilidad de aprendizaje. Ustedes ahí recordarán seguramente a John Dewey y a Kilpatrick diciendo, la escuela, si quieres educar un ciudadano democrático, debes convertir a la escuela en un laboratorio de democracia. Y democracia no es solamente ir a votar. O sea, es una frase prácticamente textual del pensamiento de Kilpatrick. Y en vez de asignar la función de vigilancia y disciplina al profesor, le asigna a todos los integrantes del sistema escolar la función de autocontrol y autodesarrollo. Pero aquí no queda la tesis de Snyder. La tesis de Snyder es aún más fuerte, porque él dice, ¿saben cuál es el problema de todos los proyectos pedagógicos que han surgido? Que se colocan del lado derecho o del lado izquierdo. Y si uno se pone a verlos con detenimiento, la verdad es que la educación necesita de ambos. Dice, no hemos logrado un sistema de educación que entrelace las ventajas y las bondades de ambos pensamientos. Y probablemente aquí esté el tema de para dónde puede caminar la educación hacia adelante. Nos saltamos una y nos pasamos a dos adelante. La siguiente. Si ustedes ven el sentido de esta lámina, conservando la parte izquierda y derecha, si ustedes ven
las propuestas que en este momento circundan el ámbito pedagógico van a encontrar esta cuestión con toda claridad. Por ejemplo, en las propuestas del lado izquierdo, centradas en el contenido, van a encontrar modelos estructurados de educación a distancia o de empleo de nuevas tecnologías o tutoriales de cómputo. O sea, nada se debe saltar, todo tiene que ser visto y entonces te van dejando, y ustedes pueden encontrar ejercicios en educación virtual donde te piden que de toda la lectura vayas señalando tales puntos, tales aspectos, que toda la lectura se haga. O sea, no importa que la educación a distancia o la educación con nuevas tecnologías se esté haciendo a través de un curso por internet, por ejemplo. Porque muchas veces lo que se hace es que se sube la bibliografía al internet y se piden actividades escolares a través del internet. O sea, tome la lectura número 32 y de la lectura número 32 haga esto, conteste esta pregunta, identifique esto, etc. O sea, lo que quiero marcar, y es lo que a mí me parece importante del pensamiento de Snyder, es que nos ayuda a organizar los proyectos pedagógicos en este momento. Los sistemas de exámenes que rastrean el dominio de la información, las competencias, cuando las competencias se conciben como comportamiento. El tema de competencias es que abre un debate en educación muy complicado y a veces lo único que es traducir los viejos objetivos comportamentales en algo que llaman competencias. Y los trabajos grupales, donde lo que hace el profesor es decir, ustedes exponen el primer tema, ustedes el segundo tema, ustedes el tercero, ustedes el cuarto, pero finalmente reparte los temas y sigue habiendo una preponderancia del contenido. Si ustedes se pasan a la parte derecha, ustedes van a encontrar que más cercanos al modelo de escuela activa están los distintos modelos de aprendizaje constructivista, el aprendizaje basado en resolución de problemas o el aprendizaje de casos o el tema competencias, porque hay bibliografía que el tema competencias lo vincula a problemas. Entonces, el tema competencias no es un tema que esté unívoco. La verdad es que cuesta trabajo cuando uno ve un libro de competencias o un artículo de competencias ver dónde lo coloca. Pero tener esta estructura de pensamiento ayuda a colocarlo. Y eso es lo que yo pretendería en esta parte de la conferencia. O el aprendizaje grupal, ahora le llaman colaborativo, cuando forma parte de una estrategia más amplia. Por ejemplo, en el modelo de aprendizaje basado en problemas, muchas veces se requiere que haya un grupo que esté trabajando el problema, que esté discutiendo el problema. Pero entonces no es presentar el resumen de lo que dice el libro, sino es organizar la información de otra manera. La siguiente, por favor. Y esto nos puede también ayudar a clarificar estas estrategias. Sigo conservando izquierda y derecha. Acá no significa nada político, sino nada más cómo organicé escuela tradicional y escuela activa. Ustedes pueden encontrar que un concepto de los que trabajamos con los estudiantes, lo podemos trabajar a través de exponerlo, relacionarlo con otros conceptos y ejemplificarlo. Y esa es una buena clase. Pero es una clase que tiene que ver más con ese tipo de modelo. Si voy comunicando bien la idea de Snyder dice no sanciones, no cuestiones, no castigues a un modelo porque sí, porque los dos modelos tienen sentido. En algún momento es importante una exposición, porque una exposición puede ayudar al profesor a presentar una estructura organizada. Probablemente un curso solo con exposiciones no sea lo mejor. El mismo concepto puede ser trabajado en una estrategia diversa, por una estrategia de descubrimiento. Y entonces se le presenta al estudiante una situación problema, se le pide que de esa situación problema
haga observaciones, vaya a buscar información documental, analice qué implica el problema y vaya construyendo los conceptos que van derivando del problema. Es menos ordenado que cuando se hace vía exposición, pero también tiene otra cuestión, es mucho más larga esta ruta. Entonces, cuando un sistema educativo quiere transitar, por ejemplo, de un modelo curricular de trabajar contenido hacia trabajar competencias, algo que tendría que reflexionar es qué cantidad de contenido está dispuesta a sacrificar. Hasta dónde se va a sacrificar el contenido, porque de otra manera es pedirle al profesor que haga algo que es imposible. Probablemente una cuestión que convenga o que yo recomiendo en el salón de clases es que se traten de combinar ambas estrategias, que se elija un problema por periodo escolar o un problema por unidad. A mí en lo personal me funciona más un problema por periodo escolar, porque es un problema de mayor envergadura, que se elijan periodos donde los estudiantes presentan avances del problema y que, por otra parte, existan una serie de sesiones donde se trabajan los contenidos como se tienen que trabajar. Probablemente una estrategia no es la mejor estrategia porque en el fondo no logra articular, sino le da un espacio a cada una de estas posibilidades. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, nos enfrentamos ¿a qué? Nos enfrentamos a un siglo XXI donde todo lo que nos rodea es una cultura practicista y eficientista. O sea, permanentemente y cada vez más los profesores estamos puestos en el banquillo de los acusados preguntándonos, ¿ustedes logran los aprendizajes que se lograban? ¿Por qué la universidad en 1950 formaba profesionales muy eruditos y en este momento no logra esa formación de profesionales? Pero también se dice de la escuela primaria, pero también se dice del ciclo secundario, etc. Estamos frente a una cultura de lo inmediato, del disfrute. Ciertamente que cada vez más nuestros alumnos participan de esta cultura y de alguna manera siempre están frente al dilema de qué hago. ¿Me voy a tomar unas cervezas o me pongo a estudiar? Es un dilema permanente en la juventud. ¿Qué hago? ¿Me voy hacia aquello que en este momento me provoca satisfacción o invierto mi tiempo en el estudio? Esto lo trabaja Philippe Mérieux de manera muy interesante en su libro Aprender sí, pero ¿cómo? Philippe Mérieux incorpora el tema de decir, los maestros estamos siempre ante deseos encontrados del estudiante y a menos de que logremos que el deseo por aprender sea relevante, el alumno no va a estar dispuesto a sacrificar su deleite o su placer para dedicarle algo al estudio que le requiere ciertamente esfuerzo. Estamos frente a una formación en los alumnos de la cultura de la imagen, del color, de la impresión. Hagan ejercicios y a veces no necesitamos ni siquiera hacer ejercicios, pongámosle una imagen y que decodifiquen una imagen, y pongamos una imagen y que la decodifiquemos los adultos y vemos qué dificultades tenemos para decodificar imágenes los adultos. Los jóvenes ya fueron educados en los medios de televisión, en los medios de cine, en los juegos electrónicos, ya fueron educados en esta perspectiva y obviamente tienen otra manera de acercarse. Una perspectiva que transmite esta sociedad
de que éxito es igual a dinero. Entonces ya no hay una relación éxito-saber. Y estamos frente a medios masivos que deforman el saber. Medios masivos que plantean, que ridiculizan, que simplifican el acto de saber. Pero ciertamente que todo eso nos obliga a pensar que un profesor no puede seguir trabajando con los medios que trabajaba. Esto es, que un profesor no puede seguir trabajando nada más con su palabra, con el pizarrón, con el libro de texto, etc. Que estamos obligados también los profesores a darnos una miradita por el Internet y ver en el Internet qué es lo que podemos hacer para que los alumnos aprendan. Ahorita me viene a la cabeza una experiencia que me relataba una colega con su hijo de 10 años, en que dice, llega el niño a la casa y dice, me enseñaron números romanos, pero no entiendo, no sé de qué se trata. Dice, me siento en la computadora y empiezo a buscar programas de números romanos hasta que encuentro un programa didáctico de números romanos. Y el niño le digo, a ver, ven y resuelve esto que la computadora te está planteando. O sea, la mamá es la que eligió el programa. Dice, y el niño se queda 2 horas interactuando con el programa, y después de las 2 horas empiezo a preguntarle y el niño empieza a decir, entendí esto, entendí aquello. Lo que quiero plantear es que hoy las nuevas tecnologías necesariamente tienen que acompañar el proceso de aprendizaje, pero que muchas veces no acompañan el proceso de aprendizaje porque los propios profesores vivimos alejados de las nuevas tecnologías, y que en las nuevas tecnologías nos va a costar mucho trabajo, dependiendo de cuál sea nuestra generación y nuestra relación con estos aparatitos, pero nos va a costar mucho trabajo, pero también nos va a ayudar, y que aquí los alumnos pueden ser enormemente aliados nuestros. O sea, si tenemos un aliado que puede interesarle encontrar programas en cómputo que puedan servir a los demás, es el propio estudiante. Y entonces ahí podríamos aprovechar lo que significa para el joven la nueva tecnología. Yo no puedo dejar de recordar un día que con un joven le digo, a ver, hay que armar esto, déjame ver el instructivo, y se voltea y se me queda viendo y me dice, ¿de veras crees que lo tienes que leer? O sea, ¿por qué? Porque pareciera que ellos ya traen una intuición en el manejo de la tecnología, en donde no necesariamente tienen que partir de la lectura, sino parten de una estructuración muy diferente a la que nosotros hacemos. La siguiente, por favor. Pero como profesores no significa que no debamos de tener una formación profesional. Y cuando yo digo una formación profesional es, si enseño matemáticas, una formación en matemáticas. Pero no solo una formación en matemáticas, sino, además de mi formación profesional, yo también entiendo una formación profesional, la de profesor. Esto es la didáctica. Como profesores debemos, yo creo que la otra cuestión que los docentes tenemos muy encima es que es muy fácil que caigamos en la indiferencia. Es muy fácil por muchas razones. La más importante es porque no hay un sistema de retribución directa de nuestro trabajo. No me refiero al salario, me refiero a no hay un sistema donde yo diga esto que estoy haciendo está produciendo tal efecto. Un ejemplo que habitualmente doy en las conferencias es el arquitecto que diseñó este espacio puede decir, aquí objetivé mi idea, este espacio es una objetivación de una idea mía, y busqué que fuera curvo, y busqué que tuviera determinada altura, y aproveché estos elementos, etcétera, etcétera. O sea, el arquitecto puede decir múltiples cosas de este espacio, si él lo concibió, y puede ver su idea objetivada. El problema es que el profesor nunca alcanzamos a ver nuestra idea objetivada. Nunca puedo decir Juanito o María son hechuras mías, porque si lo dijera sería un gran mentiroso. Sí. Entonces, el gran problema es que estoy trabajando con un bien simbólico
que se me desparrama de la mano, que yo lo trato de apretar, pero cuando lo trato de apretar como si fuera un líquido, ya no lo encuentro, ya no lo tengo. Yo sé que en mi relación con los alumnos puedo ejercer una influencia definitiva. Los profesores que llevamos más tiempo nos sorprendemos y no nos dejamos de sorprender. Cuando un alumno regresa o nos encuentra ahí por casualidad, de repente en la vida, después de 20 años de no haberlo visto, y nos dice: yo recuerdo que usted me dejó esta impresión, y la impresión que yo le dejé nunca me la pensé yo, nunca la percibí yo. ¿Sí? Pero lo que quiero decir es, tenemos pocos elementos que nos den una retroalimentación a lo que estamos haciendo. Y cuando no hay retroalimentación, entonces llega un momento en que me da lo mismo si lo hago bien o lo hago mal. O sea, sí, los alumnos no se interesan por el aprendizaje, sí, las autoridades educativas están sobre de mí porque no cumplí esto, porque dejé las bancas medio desordenadas, o porque hubo mucho ruido en mi salón, o porque fulanito se fue a quejar, porque etcétera. Si encuentro que no hay un punto donde se diga: oye, qué padre estás trabajando, entonces llega un momento que somos humanos en que decimos: ¿para qué sigo invirtiendo tanto esfuerzo? ¿Para qué sigo invirtiendo tanta dedicación si nadie me reconoce lo que estoy haciendo? Entonces, este es una cuestión importante, y por eso viene la necesidad de recuperar el significado de nuestra tarea, la necesidad de no perder de vista por qué decidimos ser profesores. Hay una cuestión aquí: no somos profesores porque nos hayan obligado. Ninguno está obligado a ser profesor. Si somos profesores porque hemos hecho una elección, aunque nuestra elección inicial hubiera sido ingeniería, pero me estoy dedicando a la docencia, yo he hecho dentro de la profesión de ingeniería, he hecho una nueva elección, y esta elección es ser profesor de la Facultad de Ingeniería o de la carrera de Ingeniería, o como ustedes lo enuncian. Y en ese sentido estoy asumiendo una nueva dimensión profesional en mi trabajo. La siguiente, por favor. Voy a pasar esta última parte, la voy a pasar un poco más rápida. Mi idea con esto que he presentado es decirles, bueno, pero esta presentación sirve para entender las innovaciones en educación. La siguiente, por favor. Por ejemplo, el modelo de aprendizaje basado en problemas. Se dice que es un modelo que apareció en Canadá en 1974. Yo creo que esta afirmación, una historia de la educación, la mostraría que no es tan exacta. O sea, Kilpatrick, por 1935, ya utilizaba la denominación proyectos con toda claridad, trabajar por proyectos, y en proyectos aparece la palabra problema. Aebli, en su libro, hacia una didáctica fundada en la psicología de Jean Piaget de 1958, Aebli tiene el capítulo 3 que se llama así, el problema. El sistema modular utiliza la noción de problema, y Brunner hace referencia a esto en 1973, está mal escrito ahí, 78. Lo que yo quiero decir con esto es, para profesores de didáctica es importantísimo que no perdamos de vista la historia de la didáctica, la historia de la disciplina. Yo estoy seguro que si ahorita los estudiantes entran a una computadora y le ponen ABP, inmediatamente les va a salir la referencia a 1974. Y esa es una referencia errónea. La siguiente, por favor. Ahora, ¿para qué usamos aprendizaje basado en problemas? Usamos aprendizaje basado en problemas cuando queremos que los alumnos integren conceptos y desarrollen habilidades de investigación. No repitan la información de manera memorística. O sea, si yo les coloco un problema, cualquier problema, si yo les coloco un problema al estudiante, a ver, aquí está la estructura de un puente a estudiantes de ingeniería.
aunque no tengan todos los elementos, aunque no tengan toda la formación para hablar de esa estructura, los estoy obligando a acercarse a esa información. ¿Sí? Manejen diferentes tipos de acceso a la información, porque pueden manejar información en biblioteca, información en internet, pero también información de especialistas. O sea, también el estudiante, si conoce un ingeniero, puede acercarse y preguntarle, a ver, explícame esto. Y entonces vamos generando un aprendizaje de múltiples fuentes. Trabajen situaciones inéditas y trabajen en grupo. Obviamente, esto es un planteamiento cercano a la escuela activa. Aprendizaje colaborativo. La siguiente, por favor. Hoy dicen que su origen son las nuevas tecnologías. La verdad es que si uno rastrea en la Ratio Studiorum del siglo XVI, uno encuentra que los jesuitas promovían la competencia de grupos. La Salle lo retoma en su guía de las escuelas cristianas en 1720. La escuela activa, todo el movimiento escuela activa pensó en el grupo. Kilpatrick, Reinet, algunos autores, perdón, no todos, algunos autores de la escuela activa no lo hicieron. Montessori, de Crowley, pensaron más en el trabajo individual, pero hubo un grupo de autores de la escuela activa que siempre pensaron por la idea de proyecto. La idea de proyecto los llevaba al tema problemas, pero los llevaba además al tema grupos. En los años 60, y fue muy famoso en toda América Latina, un libro que he escrito aquí, Dinámica de Grupos, Conducción y Dinámica de Grupos, de Capeluz. En la década de los años 60 se empleaba directamente como el trabajo grupal. Ya he dicho la siguiente, de que se puede utilizar para una forma expositiva o para trabajo con los estudiantes. La siguiente. ¿Qué se busca con el trabajo en grupos? Impulsar una discusión entre pares. Muchas veces, un concepto que yo no alcanzo a transmitirle a los alumnos su sentido, cuando ellos lo discuten, le colocan una palabra que yo no le puedo colocar, una vivencia que yo no le puedo colocar, eso que se está llamando tutoría de pares, que tampoco es una novedad en la educación. El sistema lancasteriano lo tenía perfectamente establecido. ¿Y qué se busca con el trabajo en grupo? Que un estudiante tenga habilidades y actitudes para comprender los argumentos del otro y para defender los propios. O sea, aquí es donde yo me separo un poco del constructivismo. El constructivismo piensa que el respeto al otro se desarrolla como una intencionalidad educativa, y yo pienso que las actitudes de respeto al otro se construyen en un trabajo cotidiano, y que el trabajo en grupo ayuda a tener estas dos dimensiones: defender mi propia idea y ser capaz de argumentar en mi propia idea, pero también ser capaz de escuchar y entender y comprender la siguiente idea, y ahí es donde viene la posibilidad de hacer una síntesis, de ceder, de construir de manera diferente. Enseñanza por competencias, la siguiente. En el fondo yo creo que si un tema regresa al debate entre escuela tradicional y escuela activa, es el debate por competencias. O sea, yo creo que si en 50 años se revisa el debate por competencias de este momento, lo que los autores, lo que los historiadores van a decir, el debate por competencias permitió volver a colocar en el centro de la discusión enseñanza enciclopédica versus enseñanza para resolver problemas en la vida. Yo creo que ese va a ser el mérito de todo este debate. O sea, detrás del debate ustedes podrán argumentar que hay un pragmatismo, detrás del debate ustedes podrán argumentar que hay una excesiva defensa del conocimiento útil, y yo creo que sí, pero este mérito no se lo van a quitar. Este mérito de volver a haber traído al centro de la discusión: no enseñes solo para que el alumno repita el libro, enseña para que el alumno esa información le sirva en su vida cotidiana. Yo creo que no se le va a quitar a esta cuestión. 3 elementos hacen una competencia según la mayoría de los autores. Manejo de información. Quiero insistir mucho en esto, manejo de información, porque parte del debate por competencias implica desarrolla la competencia y no la información. No puede haber competencia donde no hay información.
La información es indispensable para el desarrollo de una competencia. Entonces, es el punto de partida. Esto es muy importante en un ambiente universitario porque sí podemos asumir una perspectiva de competencias siempre y cuando reconozcamos que el punto de partida es la información. A esa información, y por eso le puse signo de más, se anuda el desarrollo de habilidades, que muchas veces hacemos estas dos cosas, y probablemente lo nuevo que aparece aquí es en situaciones inéditas. Pero las situaciones inéditas tampoco son tan inéditas. O sea, si van a la discusión de proyectos, si van a la discusión de aprendizaje en problema, lo inédito para el estudiante es tener frente a sí ese problema. Lo inédito para el estudiante es tener eso que precisamente tiene que convertirlo en objeto de estudio. Pero Renaud insiste que el aprendizaje por competencias implica movilizar la información. La siguiente, por favor. Es un planteamiento muy nuevo. Uso de nuevas tecnologías. Ya dije hace rato, las nuevas tecnologías están presentes. Si ustedes recuerdan, la universidad medieval había 3 prácticas pedagógicas en el siglo XII cuando se forma la universidad medieval: la gran conferencia, la discusión y la lectura, se me va ahorita el calificativo, la lectura comentada. ¿Por qué había esa actividad, la lectura comentada? Porque solamente había un manuscrito. Y entonces, la única posibilidad de que todos pudieran tener acceso al manuscrito era llevar el manuscrito y leerlo en voz alta e irlo comentando. Cuando en el siglo XV, a finales del siglo XV, aparece la imprenta, aparece una tecnología que va a transformar la educación. La imprenta es una tecnología que va a transformar la educación y que va a permitir la enseñanza simultánea. Comenio es resultado de la imprenta también, no digo únicamente, pero también es resultado de la imprenta. ¿Por qué? Porque ya Comenio puede pensar la enseñanza simultánea porque cada alumno tiene un libro, porque el libro puede llegar a las manos de todos los estudiantes. Yo pienso que así como la imprenta fue la tecnología que impactó la enseñanza, así vamos a encontrar que las nuevas tecnologías van a impactar la enseñanza. Yo creo que hoy no sabemos cómo va a ser la educación dentro de 50 años, y no voy a caer en el simplismo de decir que va a desaparecer el maestro, porque este aparatito por sí solo, aunque yo lo tenga virtual, aunque yo lo tenga como conectado a donde lo quiera tener, etcétera, por sí solo no va a ser la función docente. O sea, este aparatito va a requerir del otro lado, además de un programador, un profesor que esté en contacto con quien está aprendiendo. Probablemente sí se modifique la relación maestro-estudiante, si aparezca una nueva mediación. Ustedes pueden decir, ahorita es frío, pregúntese a los estudiantes que interactúan en Facebook qué tan frío es. Sí, ahorita podemos, no, es que eso es frío, eso deshumaniza, eso quién sabe qué. No me queda tan claro. Y no estamos ahorita ya en una tecnología que sea estable. La imprenta, la gran diferencia es que la imprenta generó una tecnología estable. O sea, después se fue modificando cómo construir un libro, o sea, la factura del libro. Pero la tecnología fue estable, papel, con letras, encuadernado, con una secuencia. Esta tecnología fundamentalmente es una tecnología inestable, cambiante. Cuando alguno de nosotros dice, es que quiero esperarme al último modelo de computadora porque quiero tener la computadora más reciente, sorry. En el momento en que compres la computadora va a dejar de ser reciente. No hay forma de tener la computadora reciente. ¿Sí? Entonces, lo que es cierto es que las nuevas tecnologías van a cambiar la educación.
y que seguramente tendremos que ser nosotros también actores en el cambio de esta educación. No esperar que pasivamente el cambio nos venga comiendo. No sé cómo debamos de ser actores, no tengo una bola de cristal. No sé cómo vaya a ser la educación en el 2050, pero me queda claro que cada vez van a estar más presentes, que cada vez van a formar más parte del salón de clases, van a formar más parte del haber cotidiano del alumno, y que probablemente llegue un momento en que en vez de recibir libros, reciba nada más un equipo ya con un programa preestablecido donde esté el libro, actividades, etcétera. Piaget, en 1936, cuando apareció el cine, advirtió que el cine podría producir pasividad en el acto de aprender, porque nada más el estudiante estaba captando imágenes. El tutorial de cómputo, por lo menos el tutorial de cómputo o varios tutoriales de cómputo hasta este momento, parecería que reproducen o que se acercan más al modelo de la escuela tradicional, en términos de cubra todo esto. Algunos cursos a distancia que yo he observado en virtuales, también parece que todavía tienen este elemento, pero yo creo que ahí nos toca también a los didactas empezar a inventar cómo tendría que ser un curso virtual con características innovadoras de aprendizaje. Cuando a mí me toca evaluar proyectos en México, proyectos de investigación, veo que fundamentalmente los que arman el proyecto están pensando en el hardware, en el soporte tecnológico, y no están pensando en la parte pedagógica del software, que finalmente sería donde el medio podría estarse potenciando. La siguiente. Estamos en los albores de una revolución en la enseñanza, no sabemos para dónde va. En todo caso, mi invitación aquí es que tanto alumnos como maestros, pero yo creo que aquí los alumnos necesitamos mucho de los alumnos, porque son los que nos pueden mostrar la gran familiaridad con ellos. Quizá nosotros lo que les podamos decir, esas páginas no son científicas, esos artículos están equivocados, hay áreas científicas en cómputo, ayúdanos a encontrar programas que ya tengan estructura virtual. Quizá les podamos decir, ayúdanos a hacer blog para el grupo con el que estamos trabajando. O sea, yo creo que tendríamos muchas formas de ir incorporando a los estudiantes en estas actividades e ir generando nuestras propias experiencias en ello. La siguiente, por favor. Regreso a Freinet. Y regreso a Freinet por una razón, porque yo creo que en Freinet hay una teoría didáctica y que los profesores nunca supimos explotar esta teoría didáctica. De Freinet nos quedamos con la clase paseo, con la imprenta escolar, etc. No tomamos de Freinet estos elementos que a mi manera de ver son mucho más fuertes, mucho más teóricos. Freinet dice: no pretendo atribuirme un talento especial que me haya predestinado a ese papel precursor. Poco faltó para que, como la gran mayoría de mis colegas, me contentara con la apacible rutina que conducía a la jubilación. Tenía que dar lecciones que nadie entendía, hacer leer textos que no significaban nada para la educación de los estudiantes, aprender mecánicamente los números, hacer lecciones repetitivas que dejaban a los alumnos aburridos como a mí mismo. Pero yo me quedo con las dos primeras renglones. No pretendo atribuirme talento especial, porque ¿sabe qué quiere decir Freinet aquí? Que todos podemos cambiar la educación, que no esperemos que venga un pedagogo genio o un didacta genio a cambiar la educación. O sea, la lección aquí de Freinet es muy fuerte. No necesitamos talento especial. Lo que necesitamos es reconocer lo que pasa en el salón de clases. La siguiente. Leí a Montaigne, a Rousseau, más tarde a Pestalozzi y a Ferrier. Cuando volví a encontrarme solo en mi clase, me sentí desesperado. Ninguna de las teorías leídas y estudiadas
podían trasladarse a mi escuela de aldea. Y ahí lo voy a dejar esta parte. Pero, ¿qué es lo que Freinet aquí está diciendo? Que quien quiere trabajar en didáctica tiene que leer. Probablemente ya no tengamos que leer a Montaigne y a Rousseau, probablemente tengamos que leer a Mérieux, a Perrenot y a los autores didactas actuales. ¿Sí? Pero no pensemos que esos didactas nos van a resolver el problema que yo tengo en el salón de clase. El problema que yo tengo en el salón de clase lo tengo yo y tengo que encontrar la forma de enfrentarlo. Él después relata lo que hizo. Ya aquí no escribí algo que me parece relevante, y después les dije a los maestros, vayan a sus clases, inventen cosas y luego platicamos de sus invenciones. Porque en el fondo ese es el problema que tenemos, cómo reinventamos el salón de clases o lo que hacemos en el salón de clases. Entonces, ya para terminar, la siguiente, una consecuencia es: la elección de un curso de acción depende de varios factores: nivel escolar, características del grupo, condiciones del trabajo, disciplina o tema. Toda elección se mueve tensada en paradigmas: acción centrada en el docente o en el alumno. Toda elección conlleva la necesidad de establecer secuencias claras y completas. O sea, no se trata de improvisar, tenemos que armar la secuencia. La siguiente, por favor. Y, finalmente, 3 principios. No hay mejores métodos. O sea, cuando preguntan, dígame cuál es el mejor método, no hay mejores métodos. Hay estrategias pertinentes. ¿Sí? Y entonces, lo que yo creo que cada uno de nosotros tiene que encontrar es cuál estrategia es pertinente para este grupo, para este plan de estudios, para estas condiciones. Los modelos de enseñanza son modelos de aprendizaje. Y el docente juega un papel relevante en establecer condiciones para el aprendizaje. Pero somos nosotros, o sea, nuestra profesión es establecer condiciones para el aprendizaje. Y ese es un papel al que no podemos renunciar. Gracias.